Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿cuáles son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial? ¿Sabrías responderle? No te preocupes, que aquí en el rincón del interno te lo explico todo muy sencillo, paso a paso. Lo primero que debemos hacer es entender que la hipertensión arterial es el principal, el primero, el más importante de todos los factores de riesgo cardiovascular modificable. Por cada 20 milímetros de mercurio que sube la presión sistólica o por cada 10 milímetros de mercurio que sube la presión diastólica, el riesgo cardiovascular se duplica. Es el factor de riesgo cardiovascular más importante que hay. Y su intervención, obviamente, reduce la morbilidad y la mortalidad por causas cardiovasculares, sobre todo. El 90% de los casos de hipertensión es primaria o esencial, mientras que el 10 a 5% es secundaria. La hipertensión primaria o esencial es la hipertensión que no tiene una única causa definida, sino que su causa es multifactorial por varios factores fisiopatológicos que convergen entre sí y dan como resultado la hipertensión. Mientras que la hipertensión secundaria es una hipertensión que tiene una única causa definida y normalmente el tratamiento está dirigido a esa única causa. Sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial, podemos mencionar a grandes rasgos que la presión arterial está dada por dos factores muy importantes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es básicamente el diámetro del vaso sanguíneo, si estamos en vasoconstricción o vasodilatación. Y el gasto cardíaco va a ser el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, que es la cantidad de sangre que se bombea en cada latido cardíaco. En relación a la fisiopatología de la hipertensión arterial, debemos recordar que la hipertensión arterial primaria o esencial es de causa multifactorial. Eso quiere decir que su fisiopatología se explica por muchísimos fenómenos fisiopatológicos que convergen y se potencian entre sí para dar lugar a cifras de presión arterial elevadas de forma crónica. Vamos a entender entonces esta fisiopatología primero comprendiendo que la presión arterial es el resultado de dos parámetros fisiológicos muy importantes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. De hecho, la fórmula de la presión arterial es literalmente gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Con gasto cardíaco nos referimos a la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto. Esa es literalmente la definición de gasto cardíaco. Mientras que resistencia vascular periférica es básicamente el diámetro del vaso sanguíneo, si está en vasoconstricción o vasodilatación. El gasto cardíaco, a su vez, está formado por la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. La frecuencia cardíaca son básicamente los latidos por minuto del corazón. ¿Cuántos latidos tiene por minuto? Y el volumen de eyección es el volumen de sangre que el corazón bombea en cada latido. La frecuencia cardíaca por el volumen de eyección da como resultado el gasto cardíaco. A su vez, el volumen de eyección está determinado por estos tres factores que vemos acá: la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga hace referencia a la volemia. O sea, es básicamente el volumen de sangre que llega a las aurículas derecha e izquierda para luego ser bombeadas por el ventrículo. O sea, hace referencia al retorno venoso. Esa es la definición de la precarga. La contractilidad no es más que la fuerza de contracción del corazón, que también es un parámetro importante, y la poscarga son básicamente las fuerzas opuestas que ejercen resistencia al bombeo de los ventrículos. Es básicamente eso: fuerzas opuestas que generan resistencia al bombeo ventricular. ¿Cuál es la principal definición de poscarga? La propia presión arterial, ya que recordemos que en cada latido, cuando el ventrículo tiene que bombear la sangre, lo hace en contra de la propia presión de la arteria. O sea, el ventrículo tiene que ser más potente, tiene que tener más presión que la presión que hay en la arteria.
Entonces el ventrículo tiene que ganarle a la arteria. Esa resistencia que hace la arteria con su propia presión arterial es lo que definimos como poscarga. Entonces, cualquier alteración en estos valores me va a subir la presión arterial. Por ejemplo, si hago vasoconstricción, subo la resistencia vascular periférica y subo la presión arterial. Si aumenta mi volemia, entonces aumenta mi precarga y sube la presión arterial. Afecta el volumen de eyección, aumenta el volumen de eyección, sube el gasto cardíaco, sube la presión arterial. Si de repente tengo una sobreexcitación, tengo estrés y de repente se liberaron catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, sobreactivación del simpático, entonces voy a tener una mayor frecuencia cardíaca. Se va a estimular una mayor frecuencia cardíaca que me va a aumentar mi gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial. Además, va a aumentar la contractilidad, que aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Entonces, hay muchísimos ejemplos que podemos dar de situaciones que van a aumentar la presión arterial y van a perpetuar en el tiempo la hipertensión del paciente. De forma muy resumida, porque ya hemos hecho un video abordando la fisiología de la regulación de la presión arterial y además hemos hecho otro hablando de la fisiopatología de la hipertensión a gran escala, vamos a resumirlo muy rápido. La hipertensión es el resultado del mal funcionamiento de todos estos sistemas fisiológicos que estamos mencionando acá. Una desregulación del sistema nervioso autónomo, una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Esa es la primera y es importantísima en relación a la fisiopatología de la hipertensión. Una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que recordemos que los dos al final del día lo que hacen es elevar la presión arterial. Entonces hay una sobreactivación tanto del sistema nervioso autónomo simpático como una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Hay una disfunción endotelial que hace que el endotelio libere más endotelina, que es un vasoconstrictor, por lo tanto eleva la resistencia vascular periférica y eleva la presión arterial. Mientras que disminuye el óxido nítrico, que es de hecho un vasodilatador. Entonces disminuye la vasodilatación, aumenta la endotelina, vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Disfunción del sistema inmunológico, inflamación y estrés oxidativo. Estas tres causas van a afectar a la presión arterial y van a también favorecer un mayor remodelado y fibrosis vascular. Igualmente, la disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona también favorece fibrosis y remodelado vascular. El propio remodelado vascular, que es cuando los vasos sanguíneos se endurecen, hay fibrosis de la íntima, hay engrosamiento de la media. Básicamente, el vaso sanguíneo se vuelve más grande y rígido, lo que aumenta la presión arterial. Factores ambientales y genéticos. Hay distintas alteraciones genéticas que predisponen a una hipertensión arterial, y hay distintos factores ambientales como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de sal, etcétera, que aumentan también la predisposición a padecer hipertensión. Por último, la obesidad, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, también van a confluir y favorecer a la fisiopatología de la hipertensión. Y otro parámetro que no está mencionado acá es el fallo de la regulación renal del sodio, que eso también es otro parámetro fisiopatológico. Entonces, básicamente, la fisiopatología es una mezcla de todas estas alteraciones que hay en el organismo. Vamos a definir ahora sí qué es la hipertensión, o sea, en términos de presión arterial, porque es justamente eso lo que me define hipertensión. La definición de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024 nos define una presión no elevada como menor a 120-70 milímetros de mercurio. Menor de 120-70 es una presión no elevada. Presión elevada es la que es de 120 a 130 o de 70 a 90 la diastólica. Esa es una presión elevada, ¿ok? Y hipertensión se considera arriba o igual de 140-90 milímetros de mercurio. Entonces, esa sería la definición de hipertensión, cuando la presión arterial está igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio.
El tamizaje, ¿cómo yo hago el tamizaje a los pacientes? ¿Cómo descubro que mi paciente tiene hipertensión? Para comenzar, la hipertensión no tiene clínica. O sea, no hay síntomas de paciente hipertenso. Hay complicaciones de la hipertensión, como la retinopatía hipertensiva, la nefropatía hipertensiva, etcétera. Hay complicaciones que deja la hipertensión, pero no hay como tal un signo o un síntoma clásico de la hipertensión. No existe eso. Por lo tanto, hay que hacer tamizaje obligatorio a los pacientes de cada 3 años en todo paciente menor a 40 años. Por ejemplo, paciente de 30 años, 32, etcétera, se le hace tamizaje cada 3 años. Anual, o sea, cada año hay que hacer tamizaje en pacientes que sean ya mayores de 40 años. Muy importante recordar esto, señores. Hay gente que piensa que recién después de los 50, 60 se tiene que preocupar por su presión arterial, pero no, es mucho antes que uno ya tiene que tamizar la hipertensión. Y según la ISTH, se debería de ser anual en pacientes mayores de 18 años que sean de raza negra. Eso es importante. ¿Por qué? Porque esto ya es un riesgo étnico. O sea, ya se sabe por varios artículos científicos que la raza negra tiene mayor predisposición a desarrollar hipertensión. Entonces, en ellos se hace anual a partir de los 18 años. Pasos para la toma de la presión arterial. El paciente tiene que estar sentado durante 5 minutos, importantísimo. El brazo tiene que estar a nivel del corazón. Se debe medir en ambos brazos. Se debe evaluar el pulso al mismo tiempo que se toma la presión arterial. Se debe evaluar alteraciones ortostáticas, que el paciente se siente y luego se pare y ver si la presión arterial cambió, ver si hay una hipotensión ortostática. Que la vejiga esté vacía al momento de la toma, porque podría elevar falsamente la presión arterial. Que no haya consumido cafeína ni tabaco 30 minutos antes, porque también me eleva la presión arterial la cafeína y el tabaco. No poner el fonendoscopio debajo del manguito. No cometan ese error de poner el fonendo por debajo. Pónganlo afuera del manguito, ¿ok? Bueno, con eso entonces vamos a ir ahora a la confirmación. Luego de yo hacer tamizaje, o sea, luego de tomar una presión arterial tomando en cuenta todos estos parámetros, tomarla correctamente, y digamos que el paciente me salió hipertenso, tiene 140, o mejor, tiene 150, 90 de presión. Ah, bueno, tiene hipertensión según la definición de la Sociedad Española de Cardiología, o Sociedad Europea, perdón, de Cardiología. Tiene definición de hipertensión. ¿Qué sigue? Sigue confirmarlo. Debo confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Con una medición ambulatoria. No se confirma en el consultorio. Eso es lo menos indicado. Se debe confirmar con una medición ambulatoria. ¿Cuál puedo hacer? Tengo 2 para elegir. AMPA es el automonitoreo de la presión arterial, o sea, que el propio paciente se mida la presión arterial 2 veces al día, una en la mañana, una en la noche, que haga esto por mínimo 3 días o idealmente 7 días, y luego yo tomo el promedio, y si el promedio es mayor o igual a 135-85 milímetros de mercurio, tiene diagnóstico de hipertensión, ahora sí, confirmado. O también tenemos la opción del mapa, que es el monitoreo automático de la presión arterial, que esto se hace con un holter, con un aparato que a uno le mide la presión cada 15 a 30 minutos en el día y cada 30 a 60 minutos en la noche. Lo bueno del mapa, a diferencia del AMPA, es que como es automático, va a medir la presión también en la noche, revelando casos en los que de repente la hipertensión se manifiesta más de noche. Eso es importante. Y aquí vamos a tener 3 promedios. Vamos a tener el promedio del día, que si es mayor a 135-85 es diagnóstico de hipertensión, igual que como vimos en el AMPA. Vamos a tener el promedio de 24 horas, que si el promedio de 24 horas es mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio, es diagnóstico de hipertensión. Y por la noche obviamente es un valor menor, porque cuando uno duerme es cuando la presión arterial está más baja posible. De noche, un valor mayor a 120-70 es diagnóstico de hipertensión. Entonces, esos serían los métodos de confirmación. Cuando el paciente llega con una presión arterial de 180-110, debo buscar emergencia hipertensiva. ¿Qué es emergencia hipertensiva? Que el paciente tenga daño de órgano diana, ¿ok? Debo buscar daño de órgano diana para confirmar emergencia hipertensiva. Eso pasa cuando el paciente tiene más de 180-110.